Hola senderistas, estamos de vuelta aquí en la Ruta 27, mi nombre es Gabo, si me recordáis, estaba con ustedes compartiendo el Evangelio de Juan y ahora tengo el privilegio de compartir con ustedes 3 cartas escritas por el mismo Juan. Esto va a ser muy divertido, pero me gustaría que antes de entrar a la escritura que vamos a estar leyendo hoy o aprendiendo hoy y leyendo en Primera de Juan, yo quiero contarte algunas cosas sobre Juan, porque este libro me bendice muchísimo, porque yo puedo ver la vida de un hombre transformada. Los evangelios cuentan a Juan, a Marcos, Lucas, van contando un poco sobre Juan y algunas interacciones que él tuvo, que son bastante interesantes. Y quiero aclarar algo. Estas cosas que voy a contarte, Juan todavía estaba, como quien dice, en la escuela con Jesús. Él todavía estaba aprendiendo todo lo que iba a suceder o las cosas que él debería hacer. Una persona imperfecta, como tú, como yo, que simplemente está conociendo de Dios. La primera de estas encuentros los encontramos en el Evangelio de Lucas. Esto es increíble. Creo que es Lucas capítulo 19, si no me equivoco. Lucas capítulo 9. Juan va con los discípulos, Jesús va con los discípulos y los manda un poco adelante para buscar reposo en una aldea. Resulta que en esta aldea los rechazan completamente. Cuando Juan viene de vuelta a decirle a Jesús lo que está sucediendo, Juan dice unas palabras un poco extrañas, teniendo en cuenta todo lo que Jesús estaba enseñando, porque en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 54, Juan le dice: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que consuma toda esta aldea? Si más o menos recordamos las palabras de Jesús, esto no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando. Pero tampoco era algo descabellado. De hecho, el profeta Elías en el Antiguo Testamento había hecho algo similar, haciendo descender fuego desde el cielo y consumir un altar. Así que él está como creciendo como un hombre de fe y atreviéndose a decir: podemos hacer esta cosa que hizo este gran hombre de Dios. Pero Jesús lo corrige, lo corrige muy fuertemente y le dice: no sabes nada, no entiendes, ni siquiera sabes de qué espíritu estás hablando. Luego más adelante, quizás esta otra historia donde podemos relacionarnos con Juan, porque viene la mamá de Juan y su hermano, ¿no? Los hijos de Zebedeo, como se les nombra algunas veces en los evangelios. Y viene la madre con ellos dos y le pregunta a Jesús: Jesús, ¿tú puedes hacer que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda en tu reino? Quizás parece una pregunta un poco simple, pero entendiendo la cultura y lo que estaba realmente pidiendo, la madre de Juan estaba pidiendo los mejores lugares, los sitios donde más honra, más honor iba a tener en el reino de los cielos. Por supuesto, yo no sé cuál sería la reacción de Juan, pero quizás él estaba pensando: mamá, ¿cómo preguntas esto? ¿Cómo se te ocurre decir esto? O quizás él estaba como: sí, mami, gracias por preguntar esto. Ya era momento de que alguien lo dijera. No sabemos. Lo que sí sabemos es que los discípulos se molestaron por esta pregunta. Hubo un poco de como: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tú pides esto? ¿No? Pero el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis también fue escrito por el apóstol Juan. Hay algunas teorías o alguna inclinación de la cual yo formo parte, que en el Evangelio de Juan, él nunca se refiere a sí mismo por su nombre, sino que encontramos que 5 veces se describe como el discípulo amado. Él estaba recostado del pecho de Jesús durante estaban tomando la última cena. Él estaba a los pies de la cruz. Fue a este discípulo amado el que Jesús le dijo: mira, cuida de mi madre, cuando él estaba colgado en la cruz. El discípulo amado también es el que corre con Pedro a la tumba para ver que el Señor había resucitado. Y también lo encontramos una última vez más en el Evangelio de Juan, con esta referencia del discípulo amado, luego de la pesca milagrosa. Entonces vemos que Juan está allí en todos los momentos, está en muchos momentos presentes del Evangelio. Pero ¿qué sucede? Todavía estamos viendo a un Juan que está aprendiendo. Luego Jesucristo muere y resucita, y volvemos a encontrar a Juan, esta vez en el libro de los Hechos, relatado por Lucas. Y dice que él estaba junto con todos los discípulos, habían unos 100 hombres allí reunidos, orando. El Señor se les vuelve a aparecer, les dice que descenderá poder de lo alto sobre ellos. Hechos capítulo 2, desciende ese poder. Juan está allí y es una de esas personas que cuando hablaban, la gente que estaba allí en la fiesta de Pentecostés escuchaban en su propio idioma.
Pedro está allí, Hechos capítulo 2, predicando, ¿no? Ese primer gran mensaje de la iglesia. Juan estaba allí. Hechos capítulo 3 y 4 muestran a Juan acompañando a Pedro en un momento en el cual sanan a un hombre cojo. Pedro da este discurso en el pórtico de Salomón, en la ciudad de Jerusalén. Allí estaba Juan, pero luego también son arrestados. Allí también estaba Juan, sufriendo ahora persecución. Hechos capítulos 4 y 5 muestran que Juan va a la cárcel junto con Pedro por predicar en el nombre de Cristo, y un ángel le saca en la noche y los deja libres. Entonces fíjense todas estas cosas breves, ¿no?, que Juan ha ido experimentando con Dios. Pero ahora cuando vamos a enfocarnos en primera de Juan, vemos un Juan completamente distinto. Porque ahora Juan escribe de una forma muy distinta. Esta carta se llama una epístola universal porque, a diferencia de las epístolas o de las cartas de Pablo o algunos de los escritos de Pedro que acabamos de leer, iban dirigidos a una persona. Pero aquí hay una curiosidad, algo muy interesante sobre la epístola de Juan. Juan nunca se identifica como el autor de la carta. Nunca dirige el mensaje a una persona en específica, por eso hablamos de que es un mensaje universal, pero es un mensaje que reconocemos a Juan por la forma de escribir. Pero también me sorprende cómo las personas que estaban leyendo esa carta cuando fue enviada, cómo se sometían a la autoridad de Juan o del autor de esta epístola, sin siquiera él mencionar quién era. Era la común enseñanza y el común entendimiento de los cristianos, de los primeros cristianos en aquella época, que esta epístola, esta carta fue escrita por Juan. Pero aquí viene el gran cambio, porque el hombre que hacía descender fuego quería hacer descender fuego sobre una aldea, ahora está diciendo y escribe de una manera tan, si se quiere decir, romántica. Porque en su carta, en las tres epístolas, una palabra en común es el amor. En las tres cartas se menciona muchas veces el amor cristiano. De hecho, hay más de 25 referencias sobre el amor cristiano entre las tres epístolas de Juan. En esta epístola es uno de los temas claros sobre lo cual vamos a estar aprendiendo. Fíjense la transformación. Un hombre que quizás parecía un poco vengativo o un poco de carácter bastante fuerte, ahora escribirle a la iglesia en un tono como se refiere a sus hijos, hijitos amados, mis amados. Una completa transformación en la manera en la cual él se está relacionando. Y esto me habla de una esperanza que tú y yo podemos tener, que es el poder de una vida transformada por Dios. Yo estoy seguro que desde que empezaste a acompañarnos en esta Ruta 27, leyendo cada uno de los capítulos, cada libro del Evangelio, tu vida ha cambiado, ha sido transformada por el poder de la palabra. Pero me bendice, me anima a que yo puedo relacionarme con un hombre que no solamente estuvo cerca de Jesús, sino que un hombre que fue transformado por Jesús y un hombre que Dios utilizó para que nosotros pudiésemos conocer un poco más el carácter de Dios. Ahora, hablando un poco más directo de las cosas que vamos a hablar o descubrir mientras leemos la primera epístola de Juan. Quiero leer primera de Juan capítulo 5, versículo 13. En primera de Juan capítulo 5, versículo 13, Juan explica un poco el por qué esta carta queda al escrito. Él dice, primera de Juan capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No sé si recuerdan, pero es la misma manera en la cual él terminó el Evangelio de Juan. Él decía que habían escrito todas estas cosas para que creamos en el Hijo de Jesucristo, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Hijo que Dios envió a la tierra a morir para nosotros. Entonces aquí vemos una vez más esa relación, quizás como quien dice esa firma, ¿no? Sin ser una firma, que confirma la identidad del autor de esta carta. Algunas otras cosas que quisiera animarte ahora que estás por empezar a leer primera de Juan, son unas cosas muy sencillas. Fíjate, hay tres palabras claves en esta epístola. La primera de ellas es comunión, la segunda es saber y la tercera es el amor.
quiero animarte a que cada vez que encuentres una de estas palabras, las subrayes en tu Biblia. O puedas poner un punto, o puedas poner algo para que la identifiques, para que empieces a darte cuenta de cuán común, cuán importante era este mensaje de Juan, en que nosotros teníamos que tener la comunión, el saber o el conocimiento y el amor. Pero quisiera pedirte una cosa más. Mientras lees esta carta, creo que algo que nosotros tenemos que hacer durante nuestra vida, o algo que sucede a diario en nuestra vida, a medida que vamos conociendo a Dios, es que poco a poco vamos relacionándonos y creyendo un poco más en Él. Juan, en su epístola, va a declarar 3 cosas indispensables de Dios. No te las voy a contar, quiero que tú las descubras. Cuando hablemos del resumen de Primera de Juan, las traeré a colación. Pero quiero que tú puedas pensar y descubrir cuáles son estas 3 características o facetas de Dios. ¿Y por qué te hablo de esto? Creo que en nuestra vida nosotros sabemos, o quizás puedes estar de acuerdo conmigo, a través de la lectura de todo del Nuevo Testamento, hemos descubierto a un Dios de poder, hemos descubierto a un Dios de amor, un Dios que se relaciona, hemos descubierto a un Dios que tenía un plan para la humanidad, hemos descubierto a un Dios que ahora mismo está preocupado por nosotros, que de alguna manera está enseñándonos, está guiándonos a través de su escritura. Y tú puedes poner a ese Dios dentro de una caja. Puede ser una caja muy chica. Y tú puedes contener a Dios dentro de esa caja. Vamos a decir que es del tamaño de esta Biblia, ¿no? De mi Biblia. Y tú vas a permitirle a Dios hacer todas las cosas en ese lugar. Él tiene toda la libertad de moverse, pero solo tiene estos límites. Quisiera animarte que a medida que vas leyendo esta primera epístola de Juan, que tú puedas ver cómo tu cajita va creciendo, cómo tu fe va creciendo. Quiero preguntarte, ¿cuál es el tamaño del Dios en el cual tú crees? Porque no hay mayor propósito o algo mejor en lo que podamos invertir nuestros días aquí en la tierra que crecer, hacer que esa caja donde podemos meter, si podemos decirlo de esa manera, meter a Dios y permitirle obrar, pueda crecer. Porque así como Juan, que empezó teniendo un poco entendimiento de quién era Jesucristo, de cuáles eran sus enseñanzas, y decir cosas tan locas como que descienda fuego del cielo o que su madre venga y pidiera dónde sentarse. A medida que Juan conocía de Dios, esa caja, esa relación se iba haciendo más grande, y él permitía al propio Dios hacer cosas en su vida a través del Espíritu Santo que Jesús había prometido que moraría en ellos, que moraría en nosotros, sus discípulos. Ahora tenemos que permitir, en la medida que conocemos a Dios, que esa caja crezca para que Dios pueda hacer y que podamos ver, obrar y hacer cosas más grandes alrededor de nosotros. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo que él me decía, yo quiero creer como tú. Yo quiero creer como tú, yo quiero tener esa fe. Pero la verdad es que no veo a Dios haciendo nada en mi vida o nada alrededor mío. Yo no sé si tú estás en esa posición ahora, pensando, oye, no sé si Dios está por aquí alrededor. Creo que si has seguido la lectura te has dado cuenta de eso. Dios sí está alrededor de nosotros. Y quiero invitarte que a medida que lees la primera epístola de Juan, tú le puedas dar a la libertad al Señor de poder obrar más grandemente. Pídele, Dios, ayúdame a poner mis ojos donde tú estás obrando. Dios, ayúdame a conocerte como este hombre Juan te conoció, porque sin duda hubo un cambio en su vida increíble. Y ese cambio, esa relación que Juan tenía, también está disponible para ti. Quiero animarte a que puedas leer esta epístola pensando, cuán grande es mi Dios, y ser honesto contigo mismo, que tú puedas pensar cuánto más grande quieres que sea tu Dios al terminar de leer esta primera epístola. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar muchísimo descubriendo las cosas que Dios inspiró a Juan para ayudarte a ti y a mí a conocer quién es el verdadero Dios. Hasta luego. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.